Lamentablemente, la palabra iglesia se ha convertido en un término negativo para muchísimas personas porque por las experiencias que han tenido, por las decepciones que han tenido y por las personas con quienes probablemente han tenido ya algún desacuerdo. Nuestro problema serio está en que si vemos un árbol podrido, pensamos que todo el bosque está podrido. Un árbol no representa un bosque. No te olvides de eso. Un árbol no representa un bosque. Dentro del bosque existen árboles malos, podridos, existe, pero no significa que todo el bosque está así. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener en claro el concepto de qué es iglesia, para qué sirven, qué me beneficia y por qué Dios la instituyó, independientemente de lo que yo pueda, de las experiencias que yo pueda tener con otros, yo voy a frecuentar, voy a continuar, porque el compromiso que hago es con Dios, porque me beneficia emocionalmente, espiritualmente y me ayuda a crecer como cristiano. Otra vez aquí haciendo un refuerzo especial a lo que ya Aileen comentó. Hay casos específicos y especiales donde personas no pueden frecuentar la iglesia. Y claro, hay diagnósticos, hay momentos donde incluso el médico te dice es prohibido salir, la aglomeración o contagiar o ser contagiado, hay que prevenir ciertas cosas, correcto, estás enfermo, estás pasando por una situación delicada, está todo bien. Finalmente, nuestra adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Sin embargo, muchos se escudan detrás de ese texto para poder justificar una falta de interés y compromiso con la misión que tiene la iglesia y los beneficios que ella aporta para nuestro desarrollo espiritual. Hoy queremos analizar de manera breve la razón por la cual Dios la instituyó y por qué. Ese por qué es importante. ¿Por qué es necesario que yo pueda formar parte de un grupo? ¿Correcto? ¿Tú puedes adorar en casa? Claro, ese es el deber de todo cristiano. Todo creyente entiende eso. Sin embargo, el hecho de frecuentar a los cultos de iglesia tiene un lugar especial en nuestra experiencia. Más allá de los ritos que uno se puede perder, que fortalecen la fe, que se realizan en la iglesia, hay otros beneficios que necesitamos entender, mas eso lo entenderemos a la luz de la Biblia, porque en la Biblia encontramos diversas figuras, y las figuras que la Biblia tiene para representar a la iglesia no se trata de una persona, sino de un conjunto de personas. Entonces, partiendo desde ese punto, necesitamos estar involucrados, comprometidos y conectados con Dios y con nuestros semejantes. Es así como nos preparamos para vivir en eternidad. Si yo no puedo aprender a vivir en comunidad aquí en la tierra, ¿cómo pretendo vivir con todos los redimidos en el cielo? Esa es una de las cosas más incoherentes que uno puede pensar. Pasar la eternidad con Cristo, pero no solo es con Cristo, es con todos los redimidos. ¿Y dónde es que nosotros aprendemos y desarrollamos esa experiencia? Pues aquí en la tierra. Entonces, hablaremos un poco más a detalle de esto aquí en nuestro programa, de hablar con Dios. Durante muchos siglos, el racionalismo siempre defendió la idea de que todas las personas inteligentes necesitaban ser seculares. ¿Cómo es esto? No concebían la idea de que una persona que sea brillante, inteligente, tenga una religión. Entonces la religión pasó a ser ridicularizada. Y una persona religiosa era tomada como un tonto, como un analfabeto o como alguien que no sabe lo que quiere y lo que tiene en la vida. Tanto que ellos creyeron de que el lado racional, lo inteligente, la inteligencia humana, los llevaría siempre a descartar a la religión, olvidando, por supuesto, que los mayores descubrimientos en la historia fueron hechos por creyentes, que se declararon abiertamente personas que ejercían fe y creían en Dios. Pero ustedes saben cómo el racionalismo llegó un momento en decir, así que se atrevió a decir, persona inteligente no puede ser religiosa. En base a eso, tú ya escuchaste que algunos todavía quedaron con esa idea
que ya no es más válida hoy. Te voy a explicar cómo cambió el pensamiento del racionalista. Pero algunos todavía quedaron en el pasado diciendo, no, religión es para ignorantes, religión es para gente inculta, yo soy culto, yo soy esto, entonces yo no voy a estar en una iglesia. Pero sabes que este pensamiento cambió. Entonces, si todavía piensas en eso, tienes que actualizarte un poco. ¿Por qué razón? Porque resulta que ahora el mismo racionalismo, cuando hablo de racionalismo estoy hablando de aquella gente que proclama de que no necesita a Dios en su historia. El racionalista ahora fue al otro lado. ¿Y qué cosa es lo que proclama el racionalismo? Que toda persona inteligente necesita ser espiritual. Ahora, yo quedo realmente sorprendido por la manera y la sutileza como el diablo puede manejar una mente para colocar conceptos agradables a los oídos que tienen un trasfondo peligrosísimo. Entonces, ¿cuál es la idea? Persona inteligente no necesita desechar religión, pero no necesita tener una religión. Lo que necesita es ser espiritual. Y el asunto de un ser espiritual está totalmente aislado y lejos de espiritualidad que dice la Biblia. Entonces, hay personas que dicen así: yo no soy religioso, pero soy una persona espiritual. ¿A qué se llama una persona espiritual? Persona espiritual se llama aquel que busca la trascendencia de la vida. ¿Cómo? No necesariamente en Dios. Entonces, una persona espiritual puede buscar conectarse, y esa palabra de conexión es muy bonita, que bíblicamente puede ser bien usada para hablar de conexión con Dios y conexión con los semejantes, pero esa palabra de conectarse ahora ha cambiado. Mucho cuidado cuando escuchamos esa palabra, hay que ver en qué contexto lo hablamos o lo escuchamos. Esa conexión con la naturaleza, haciendo de la naturaleza lo más trascendente. O sea, llega el ser humano a preferir adorar la creación que al propio creador. Entonces, detrás de eso hay frases muy comunes. Vamos en busca de buena energía, de buena vibra. Vamos a tener experiencias donde en la naturaleza, y vengan las prácticas orientales, yoga, meditación, que te lleva a ¿qué? A una conexión espiritual. ¿Con quién? No tengo idea, pero el asunto es que te lleva a la espiritualidad. Mira cómo el enemigo aquí ha entrado de manera sutil para poder llevar a la persona del comienzo al rechazo completo de la religión, ahora un concepto diferente de religión: espiritualidad. Entonces, sería más o menos como una filosofía de la espiritualidad, donde tú necesitas tener una conexión con el mundo natural, o sea, con el medio ambiente, con tu prójimo, ¿correcto? Y contigo mismo. Con Dios ya no es tan relevante. Pero que tú estés bien así, solo contigo, con el medio ambiente y con el prójimo, ya eres considerada una persona espiritual que no necesita una religión, pero ya muestras que estás en busca de una trascendencia. Todos estos términos realmente enloquecen y son favoritos para poder escuchar para una generación que se siente más culta, ¿no? Estoy en busca de la trascendencia. Solo que detrás de todo esto hay un rechazo a Dios. Fíjate, ya no necesariamente a la religión, pero sí a Dios. A Dios se le saca de la vida, de la historia, para buscar una conexión totalmente diferente. Esa es la estrategia del diablo. Ahora, ¿cuál es el grito de moda de nuestro tiempo? Fíjate, esta misma idea ha permeado o ha entrado en personas religiosas, pero disfrazada. ¿Cuál es la idea de la persona religiosa? Yo solo con Dios, iglesia ya no. Solo es una rama del concepto de ser una persona espiritual. Ya no necesito de una comunidad, solamente mi relación con Dios y punto. Voy a separar las cosas. Es solamente una rama del concepto de ser una persona espiritual y no tener una iglesia o formar parte de una iglesia. Entonces,
últimamente hay un grito de moda. Cristo sí o Dios sí, iglesia no. Entonces uno tiende a separar. Iglesia no, Dios sí. Y sabes que esto es muy gracioso por la simple razón de la incoherencia al momento de querer tener una relación con Dios sin iglesia. Y te voy a decir por qué. Más o menos es como decir, me gustan las abejas pero odio las colmenas. Más o menos es como decir, quiero ser soldado pero no quiero estar en un ejército. ¿Te parece lógico eso? No, ¿verdad? ¿Y por qué te estoy colocando estos ejemplos? Porque estas son las metáforas que la Biblia usa cuando se habla de iglesia. Ejército. Después vamos a ver otro símbolo que tiene que ver con comunidad. Entonces yo puedo decir, Dios sí, iglesia no. Eso es incoherente. Totalmente incoherente. Para comenzar, la palabra iglesia viene del término eclesía, griego, que significa una reunión o una asamblea. Es tan relevante que en el Nuevo Testamento aparece 115 veces. O sea, la persona que dice yo quiero a Dios, no iglesia, tiene que borrar 115 textos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Tiene que eliminarlo porque no sirve. Y tiene que eliminar las 13 epístolas de Pablo porque tampoco servirían, porque las cartas fueron hechas para iglesias. Entonces, nosotros necesitamos tener mucho cuidado en ese concepto que, aunque esté de moda, es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Ahora, voy a leerte 3 textos bíblicos. El primero ya fue mencionado, pero una vez más, permíteme leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 47, está hablando acerca de la iglesia naciente, allí en el Pentecostés. Cuando Pedro predicó su mensaje y más de 3,000 personas fueron convertidas, o mejor, fueron bautizadas, ¿a dónde fueron ellas? Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No porque la iglesia los salvaba, no dice que la iglesia los salvaba, dice los que habían de ser salvos. Aquellos que recibieron la gracia de Dios eran colocados dentro de una comunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya te diste cuenta que para que el fuego pueda estar vivo, necesita mucho carbón o mucha leña? Si tú separas, sacas del fuego al carbón y lo aíslas, ese carbón, por más encendido que esté cuando está solo, dentro de un tiempo se va a apagar. Mientras que aquel que se mantiene unido a los otros, la llama continúa. ¿Qué cosa, para qué es necesaria la iglesia? Para reavivar nuestra fe, nuestra esperanza, aprender a convivir con personas imperfectas, que todos lo somos. Cuando yo digo, no voy a la iglesia porque ahí todos son así, todos son asá, yo debo hacerme una pregunta. Si todos fueran como yo, ¿la iglesia sería perfecta? Entonces, si tu respuesta es no, ¿de qué vale estar diciendo no voy por fulano de tal? Segundo texto bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Antes del versículo 25, del versículo 25 está el 24, que dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. 2 cosas me enseña aquí Pablo. Número 1, ¿por qué necesito de una comunidad? Porque la manera como comunidad de creyentes nos estimulamos a expresar amor y a hacer buenas obras. Ahora, la iglesia tiene una misión específica, que es la proclamación del evangelio. Entonces, un cristiano sin iglesia no está comprometido tampoco con la misión. Y aquel que no está comprometido con la misión, ¿qué seguridad y qué certeza tengo que esté comprometido con Dios? Ahora,
¿Hubieron casos bíblicos donde las personas no fueron a la iglesia y fueron salvas? Claro, como el ladrón en la cruz. Pero hay casos específicos donde muestra que aunque por la gracia somos salvos, Dios estableció a aquel que recibe su gracia medios para reavivar su fe. Hay personas que nunca van a pisar la iglesia y en el último momento se van a arrepentir y por la gracia de Dios se van a salvar. Pero eso no significa que es una regla de salvación para todos. ¿Entiendes? Ahora, otro asunto que necesitas comprender. Yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucho hipócrita, hay mucha gente que odia, hay mucha gente que hace el mal. Entonces en mi corazón yo guardo eso y para evitar eso yo ya no quiero más. Lee Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Dice así, mira lo que dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este texto me da una clara luz de aquel que piensa y dice así. Yo no voy porque, bueno, ahí todos son así, todos son así. Yo amo a Dios. ¿Cuál es la evidencia que yo amo a Dios? Mi relación con los demás. Yo amo a los demás. Además, la iglesia tiene el propósito de ser sal y de ser luz. Y esto es de manera individual y en comunidad. Sin embargo, hay mucha gente que piensa así. Resulta que yo no quiero saber nada de iglesia porque la iglesia me decepcionó. Es verdad. Y yo he experimentado en mi vida cristiana que hay personas que decepcionan, la iglesia no. Entonces, tomando el ejemplo que yo ya coloqué al comienzo, un árbol podrido no significa que el bosque está podrido. Personas pueden decepcionar, pueden, porque yo también puedo decepcionar. Pero una persona no representa el plan perfecto de Dios al poder constituir una iglesia. Una persona no representa una iglesia. Ahora, el mundo te decepciona cada rato y tú no dices estoy decepcionado del mundo y mejor me entrego a Dios. Yo no voy a la iglesia porque hay mucha incoherencia. Dicen una cosa pero hacen otra cosa. Te recuerdo que la iglesia no es un museo. La iglesia es un hospital. En un museo pueden haber santos. En la iglesia hay enfermos. Cada uno tiene un problema diferente que resolver. Por eso es importante la comunidad para poder apoyarnos. En lugar de juzgar y criticar, yo me coloco para poder ayudar. Yo me ayudo, tú me ayudas, yo oro por ti, tú oras por mí. Juntos somos una familia, somos un soporte. Cuando tú caes estoy ahí para levantarte. Esa es la idea de iglesia. Ahora fíjate, ¿cómo es que yo me atrevo a orar así? Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo digo Padre nuestro, la palabra nuestro, ¿qué indica? Indica comunidad. No es Padre mío, solo es mío, no, Padre nuestro. Al decir nuestro quiere decir que yo tengo ¿qué cosa? Hermanos. Porque hay otro también que le llaman papá. Entonces, en la misma oración, Jesús me enseña que yo necesito formar parte de una comunidad. Pastor, pero en la historia se ha demostrado de que en nombre de Dios se ha cometido crímenes, hay tanta gente que en nombre de Dios se hace rico, hay tanta gente oportunista. Sí, es verdad. Por eso es necesario que tú identifiques si la iglesia donde vas es una iglesia que tiene las características que la Biblia menciona. Y haciendo un resumen, ¿cuáles son las características? Apocalipsis 14:12, guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuál es otra característica? Tiene un mensaje singular, Apocalipsis 14:6-12, un mensaje diferente, impopular, porque habla de juicio, habla de ley, habla de adoración, habla de temor a Dios, habla de obedecer los mandamientos. Mensaje impopular. Tercero, es un movimiento mundial, no solo está en una comunidad, porque el mensaje tiene que ser predicado en todo el mundo. Entonces, si la iglesia donde yo estoy, es oportunista, solamente se enriquece en esto y lo otro, entonces busca una iglesia que tenga una organización diferente y su fundamento en la palabra de Dios.
Pastor, en la iglesia hay mucho escándalo y hay tanta gente herida por líderes, herida por personas. Claro, y te voy a decir una cosa, y esta lección quiero que tú no lo olvides. En el tiempo de Israel había tanta corrupción como lo puede existir hoy. Incluso el sacerdocio era un asunto comprado. Para que tengas idea que en el tiempo de Jesús había tanta corrupción. Ahora ya te hago una pregunta. Jesús, por el hecho de que haya corrupción entre los líderes, ¿dejó de ir a la sinagoga? ¿Por qué no dejó de ir a la sinagoga? Porque él entendió que independientemente de lo que el ser humano pueda hacer, la iglesia está dentro del plan de Dios. ¿Los sacerdotes eran buenos o malos? Malos. ¿Los líderes eran buenos o malos? Malos. Ahora Jesús dijo, ahí son una tira de hipócritas, yo no me voy. No. Lucas 4:16 dice que era la costumbre de Jesús. Entonces Jesús me enseña que aunque la iglesia es imperfecta, aunque sus líderes no sean perfectos, es el plan de Dios. Ese es el ejemplo que Jesús me da. Entonces, la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesús es su Salvador y tiene la misión de poder proclamar el Evangelio. Y quiero que entiendas que la iglesia es imperfecta, pero es el medio de Dios señalado para salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es anunciar el Evangelio. Y hoy quiero decirte que en la Biblia encuentro dos figuras interesantes de iglesia. En el libro de Efesios 4:12 dice que la iglesia es como un cuerpo. Y ya te diste cuenta que el cuerpo no se trata de que tiene un solo miembro. ¿Cuántos miembros tiene tu cuerpo? Cada uno es especial. Uñas, dedos, mano. Ya te diste cuenta, y aparte de los sistemas que no lo podemos ver, pero que funcionan correctamente. Para que el cuerpo funcione correctamente, todos sus miembros están en armonía. ¿Por qué crees que la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo? Porque necesitamos trabajar en armonía, cumpliendo una misión. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra un ejército, contra potestades? ¿Por qué? Porque la iglesia es como un ejército. Ahora te pregunto, ¿en un ejército hay un soldado o hay batallones? ¿Entiendes por qué es necesario la iglesia? Entonces quítate de la cabeza, Dios sí, iglesia no. Quítate de la cabeza, yo solamente soy espiritual. Mucho cuidado, Satanás ha ganado tanto terreno para hacer creer a las personas que ya no es más necesaria. Y hay tantas personas que después de la pandemia incluso encontraron la excusa perfecta como para no volver más. Dios la creó para reavivar nuestra fe, para ser el soporte los unos a los otros, para cumplir la misión. Te invito a buscar la Iglesia Adventista del Séptimo Día y juntos podamos crecer y tener una experiencia linda de poder crecer como comunidad en fe y haciendo la voluntad de Dios. Ora conmigo, ahí donde estás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella me muestras con claridad y sencillez la importancia que tiene el hecho de poder formar parte de una comunidad
que crece, que cumple la misión, que aunque es imperfecta, algunos más que otros, todos estamos allí para apoyarnos, para crecer en ti y para ser transformados por tu Espíritu. Ayúdanos a tener ese concepto claro. Ayúdanos a crecer en tu gracia y ayudar a otros para que juntos podamos compartir contigo la eternidad. En el nombre de Jesús.